Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. En este día nos toca a nosotros como grupo hacer un diálogo acerca de la temática el genocidio, siendo este uno de los factores más importantes y relevantes que han causado caos, disturbio, desintegración social y poniendo en peligro lo que es la vida de muchas personas, o mejor dicho, grupo de personas. El genocidio es destacado a través de la historia por algunos surgimientos relevantes, como lo son el genocidio que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, mejor conocido como el Holocausto. Está también lo que es los juicios de Salem, el juicio mejor conocido de brujas. Está el genocidio de Ruanda y también el genocidio con un fin religioso, que es el de la Santa Inquisición. A medida de que ha pasado el tiempo, hemos visto cómo diversos autores han tratado de describir o tipificar lo que es esta acción de genocidio. Incluyen elementos como la religión, la política, incluyen diversos aspectos con respecto a la raza, la etnia, entre otros factores que influyen. También a través de estas definiciones o estos aspectos doctrinarios hemos podido enclarecer lo que son los perfiles de las personas o los grupos de personas que cometen estos actos. Actualmente en El Salvador es tipificado como un delito de lesa humanidad, o mejor dicho, como aquel delito que va en contra de la vida de la humanidad, o como el delito que pone en peligro o lesiona la vida de grupos de personas. Habiendo dado esta pequeña introducción acerca de esta temática, hemos realizado diversas preguntas para abordar mejor lo que es el tema de genocidio. Principalmente me dirijo a mi compañera Fabiola, que es un placer estar con ella en esta sala virtual, y le dirigiremos la siguiente pregunta. ¿Qué es el genocidio? Hola, muy buenas tardes, compañera Esther. Mucho gusto también y gracias por su pregunta. Y sobre lo que es el genocidio, pues en un primer momento es de mencionar también de que ha tenido una gran relevancia jurídica el tema ese, desde que fue creado en 1944 por Rafael Lenkin, quien nos mencionó de que este término genocidio hacía referencia a lo que es un grupo de personas, lo que es familia, tribu, entre otras, que significaba prácticamente matar, una destrucción total, y lo calificaba también como una política que va encaminada a un grupo y no a un solo individuo. Asimismo, pues este autor hacía referencia de que este término genocidio, pues prácticamente constaba de dos elementos primordiales, en lo que en primer lugar mencionaba que estaba el elemento físico que prácticamente hace referencia a los actos perpetrados de ese y también al elemento psicológico, es decir, la capacidad o la intención que tenía la persona de delinquir en una comunidad, en un pueblo, en lo que sea. Bueno, prácticamente este autor a lo largo de que manifestó ese término, como les decía, ha tenido una gran relevancia jurídica y las personas que prácticamente están destinadas a hacer esto es porque tienen quizá algún tipo de dolo en especial y prácticamente, como tú mencionabas, hay muchos casos en la vida real que se han dado e igual pues poniéndolos en un contexto salvadoreño, pues la Corte Penal Internacional mencionó de que en El Salvador no estaba exento de este tema porque se habían dado muchos genocidios. Por ejemplo, tenemos lo que es la muerte de las sacerdotas
norteamericanas, también tenemos lo que es la masacre del Mozote, la masacre de las Hojas también, que fue en el departamento de Sonsonate, y la masacre del Mozote, que fue en el departamento de Morazán. Además, pues para tener una idea más clara sobre lo que es el genocidio en el contexto salvadoreño, pues está manifestado en el artículo 361 del Código Penal, que prácticamente viene siendo también como un parafraseo del Estatuto de Roma, y menciona ahí pues cuál es el bien jurídico protegido, y mencionaban de que también viene siendo, como les decía, un parafraseo de lo que es la Convención Internacional de Prevención y Represión del Genocidio. Y como les decía, a modo de ejemplo, bueno, esas personas que prácticamente se dedican a hacer este tipo de crímenes, no solo van a ir a un lugar y decir que solo porque me cae mal esa persona voy a empezar a matarla, no, sino que está destinado a un grupo en total, con tal de delinquir total o parcialmente a ese grupo de personas. Bien, entonces a través de esto, ¿qué caracteriza entonces al genocidio? Porque usted mencionaba diversos factores, como por ejemplo el religioso, la etnia y muchos de estos aspectos. Pero hay varias personas que dicen un genocidio puede ser, digamos, una similitud de un homicidio normal o de cualquier otro tipo de delito. Entonces, yo le preguntaría, ¿cuál es lo que la característica más importante que lo define y que lo diferencia de los demás delitos? Muy bien. Para que sea caracterizado como un delito, tomé de referencia lo que es el artículo 2 de la Convención Internacional, en el que dice que para que sea calificado como un delito perpetrado, lo que es el genocidio, debe de constar de que esas personas, como les decía, que están destinadas a hacer esto, eh, prácticamente se encarga de delinquir a un grupo religioso, a un grupo étnico o racial, que sin embargo este tipo de personas, quieras o no, son discriminadas. Y bueno, la convención mencionaba en una de sus características que es la matanza de los miembros del grupo, como el que les decía, no solamente está destinado a ciertos individuos o aleatoriamente, sino que no hay una distinción alguna. Esto es decir, no importa que sean mujeres, no importa que sean hombres, no importa que sean niños, no importa que sean bebés, o sea, va con todos los miembros a matarlos. Como característica número 2 mencionaba una lesión grave a la integridad física o mental miembros del grupo. Es decir, de que la intención primordial de estas personas que se encargan de hacer eso, prácticamente están destinadas a, a querer matar a estas personas, lesionarlas, y ahí influye todo lo que es el elemento psicológico de esas personas o psicosocial. También tenemos pues lo que es una característica número 3, que habla del sometimiento intencional de grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total a parcial, y tenemos lo que son las medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Bueno, yo en un libro que estaba leyendo sobre este tema de genocidio, estas personas que lo hacen con intención o con premeditación, prácticamente hacen de que también las mujeres no puedan seguir teniendo más bebés, porque hace que el grupo se vaya creciendo, y para ellos es quizás como de que eso no quiere que pase, porque si quieren matar a personas no pueden, o sea, estar regenerando más bebés en el lugar que vayan a matar, es decir, su nación, su pueblo, etcétera. Bien, con la intervención de la compañera Fabiola, pues hemos respondido también a lo que es la pregunta número 3, que dice quiénes son los sujetos pasivos en este delito. Y como ella bien había aclarado, no hay una distinción en el aspecto de que pueden ser mujeres, pueden ser niños, pueden ser hombres, pueden ser de todo tipo de género y de todo tipo de edades, simplemente que cumplan con la característica de pertenecer a cierto grupo
o de tener, por decirlo así, esas creencias compatibles con otras personas, son sujetos de este tipo de delito. Y mencionaba algo también bien importante, que este tipo de delito es con premeditación, es decir, de que no es algo que surge solamente así por así, no es algo que sucede al instante, sino que en el perfil de la persona que lo comete, es decir, que esta persona ha elaborado una planificación total de quiénes van a ser los sujetos, quienes van a atacar, cómo los van a atacar o cómo van a producir el daño, la muerte o la puesta en peligro. Ahora bien, vámonos ahora al área legal y me dirijo a la compañera Norma. ¿Existe alguna ley o convención internacional que hable acerca de este delito? Buenas tardes, compañeras. Y sí, efectivamente existe la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Esto viene siendo como un instrumento internacional que fue aprobado el 9 de diciembre de 1948, pero su fecha que entró en vigor es el 11 de enero de 1951. Esto va de la mano con la Corte Internacional de Justicia. Bueno, en sí, esta convención impuso en gran avance al desarrollo de los derechos humanos y también al desarrollo penal internacional. Fue como la primera vez que se dio el primer tratado de derechos humanos que adoptó y que va de la mano con la Asamblea de las Naciones Unidas. Y fue ahí donde básicamente como que se comprometió con toda la comunidad internacional para prevenir este tipo de delitos. Básicamente, pues se dice, de acuerdo a esta convención, de que es un derecho y un delito internacional que el mundo civilizado condena y por los cuales quienes cometen este delito, por ejemplo, los autores o los cómplices deben de ser castigados y deben de tener una pena en sí por esos delitos. De acuerdo a nuestra legislación salvadoreña, como lo mencionaba la compañera, lo establece en el artículo 361 de nuestro Código Penal, donde establece los delitos en contra de la humanidad y también violaciones a los derechos humanos. A nivel interno se han realizado varios esfuerzos y también de la mano con la Fiscalía General de la República y también, como la compañera antes lo mencionaba, sobre la lesa humanidad, de que básicamente busca como la investigación efectiva y la investigación responsable para este tipo de delitos. También puedo mencionar el artículo 10 del Código Penal, donde regula la jurisdicción universal como un principio, que esto básicamente regula los actos específicos o normas del derecho internacional que impliquen los daños masivos a los derechos humanos reconocidos universalmente y la protección del bien jurídico protegido. El Salvador reconoce las violaciones, las vulneraciones contra los derechos humanos y donde deben de ser prevenidos y sancionados, pero debe de ir de la mano también con los convenios internacionales, por ejemplo, con la Convención contra la tortura, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interna para la Protección de toda Persona, etcétera. Entonces, básicamente, a base de la Convención de 1948, estos principios reconocidos deben de ir de acuerdo a todos los países que los han adoptado. Y también haciendo mención de algo que la compañera había explicado algo, mencionado, llamado Estatus de Roma. Esto habla de una justicia penal
internacional, que esto fue decretado el 17 de julio de 1998 y de que estuvieron involucrados 160 países, donde decidieron crear una corte, una corte penal internacional para que en esta se pudiera como juzgar a los individuos que eran responsables de estos delitos, de los delitos más graves y que tenían efectos grandes a nivel mundial y teniendo pues básicamente la obligación de proteger y reforzar el compromiso a todas las naciones y de disminuir el crimen internacional. Muy bien. Pues nuestra compañera nos ha abordado una amplia variedad en el aspecto no solamente nacional, sino que también internacional. Y vemos de que este tipo de delito, pues con lo antes mencionado, como por ejemplo los juicios de Salem, el Holocausto y todo eso, es decir, de que la cuna de este delito viene siendo prácticamente en el ámbito internacional. Es decir, en otros pueblos, en otros países, en otros continentes. Ahora bien, yo lanzo esta pregunta. ¿Consideran ustedes, pueden responderlo cualquiera, que es una justa pena la que se le da al genocidio, tanto en el área aquí nacional o internacional? Considero de que, bueno, a mi criterio considero de que no, porque son como muchas, es como el delito, uno de los delitos más crueles y en el ámbito nacional, pues es aplicable nada más de 10 a 25 años, así lo establece el Código Penal y puede variar, incluso puede llegar a los 30 años si es cometido por un eh, por un funcionario civil o por un militar, pero realmente considero de que debería ser como por lo menos un poco más de pena, siendo que es uno de los delitos más graves y más hablados a nivel. Bien, gracias compañera. No sé si las demás quisieran aportar algo con respecto a esa pregunta. Sí, igual que la compañera, estoy de acuerdo de que el delito de genocidio tan castigado con los años que debería, debido a que estos menoscaban la integridad de las personas, de los seres humanos, ya que son delitos atroces que tienen que ser castigados con una cantidad de años considerables porque es de recapacitar, perdón, de que todas estas personas mueren no porque hayan cometido algún hecho que haya sido un delito, sino por el simple hecho de que pertenecían a una determinada etnia, pertenecían a un determinado partido político, régimen político, o eran de determinada religión. Entonces, considero de que debería de ampliarse más años de castigo para el delito de genocidio. Muy bien. La Igual, compañera Fabiola. sí, perdón. Bueno, yo de igual manera estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras y para mí sí merece una justa pena porque, sin embargo, este genocidio es considerado como un acto represivo, una destrucción total, como mencionaba, sin distinción alguna, que no importa la edad que tengan esas personas, no importa su género, nada. O sea, lastimosamente, pues en nuestro país no existen penas de muerte para estas personas porque, o sea, desde mi punto de vista, o sea, mi criterio, o sea, ¿qué culpa tienen las otras personas? O sea, estas personas son discriminadas y a diariamente y también pues en el ámbito internacional, pues, o sea, siento de que no tienen culpa esas personas de ser así y lo que hacen pues prácticamente es matar a todo ese pueblo, o sea, hacer una destrucción total. Entonces yo pienso de que
en nuestro sistema o nuestro código penal, pues en ese sentido sí debería de quizás aumentar el castigo que tienen para estas personas que hacen ese tipo de actos. Sí, gracias a todas las que pues han apoyado a responder esta pregunta, y en cierta parte yo también estoy un poco de acuerdo que se aumente la penalidad del genocidio, y principalmente es porque este acto es realizado con cierta parte de discriminación, claramente. Porque cuando una persona atenta solamente porque esta persona, digamos el sujeto pasivo, pertenece, por ejemplo, a alguna religión o pertenece a algún grupo en el que pueda él socializar o pueda él integrarse, siento de que es un poco egoísta por parte del agresor. Es también una persona no que tal vez tenga un problema mental, sino que tenga un problema interno en el aspecto de que se deja demasiado influenciar por factores negativos. Ejemplo de ello, muchas veces por la iglesia, muchas veces también por la cultura y lo que es la costumbre